Exacto. 3 más 3. 6. 6 más 6. 12, 12 más 12. 24, justamente el día de la biblioteca y coincide con el día de hoy. ¡Qué casualidad! No estaba nada planeado. Como ya va siendo habitual, cada 24 de octubre en el Colegio Helios solemos dramatizar el pregón. Y este año nos ha tocado a nosotros los alumnos De sexto. de primaria. Cada año un escritor y un ilustrador de reconocido prestigio se encargan de la redacción del pregón y del diseño del cartel, que se difunde entre todas las bibliotecas de España. ¿Asociados e interesados? Para el cartel de este año hemos contado con Alejandro Palomas, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del 2016, gracias a su obra titulada Un hijo. Y al ilustrador Manuel Marsol, ganador del Premio Internacional de Ilustración de la Feria de Bolonia, Fundación SM. En nuestro país, España, está dedicada a vosotros, infantiles y juveniles. Esto surgió hace mucho tiempo, en 1997, de la mano de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, rememorando la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, que fue incendiada en 1992 durante la Gran Guerra de los Balcanes. su objetivo es concienciar a la gente de la importancia de la lectura, especialmente a vosotros, infantiles y juveniles, y potenciar la extraordinaria labor de los bibliotecarios y bibliotecarias. A través de estas acciones se pretende educar a nuestro alumnado en los valores de la lectura. Y la cultura, destacando la misión de las bibliotecas como centros socializadores e integradores. Demostrando, una vez más, que los libros están al alcance de toda la comunidad educativa. Soy sobrino de bibliotecaria. Desde que tengo memoria, mi tía, que acaba de cumplir 80 años, me ha regalado un libro el día de mi cumpleaños. Sí, primero fue la serie de Oscar, con su quina y su láser, de la gran Carmen Cruz. Después llegaron las aventuras de los 5, ¿verdad? Y algunos clásicos ilustrados. La Granada, de Carmen Laforet. La lista es larga y el disfrute ha sido mágico. Mi tía entiende la lectura como algo que cura, que aleja al inocente de lo que aprende. Y yo, y ella lo sabe, que he sido demasiado vulnerable a lo que daña, sea o no imaginado, sea o no real. A tu tía, yo la conozco. Se llama Nuria y desde niña sufre mucho de la vista. Aún así, trabajó durante décadas fomentando el amor por la lectura, en hombres y mujeres, chicos y chicas de los que no conocía. Pero cuya mirada no tarda en aprender a leer, a identificar y a descifrar. Ella decía, y a veces dice todavía, que repartía refugio y se emociona al recordarlo. La hemos oído también confesar que en algunos momentos de vuestra historia común no fueron fáciles. Decidí ser bibliotecaria porque así me aseguraba de que por muy mal que nos fueran las cosas, aunque faltara agua caliente o calefacción, siempre tendríamos un libro en casa. Eso es lo que decía tu tía. Ahora, tras 15 años de su jubilación, soy yo el que le recomienda lecturas. Es verdad, me contaste en cierta ocasión que leíais un libro a la vez. Y a mí, quedabais cada 15 días a comer y comentar lo leído. Sí, y lo hemos llamado el Club de las 2. Porque intentáis en lo posible que sea el día 2 de cada mes, a las 2. Porque sois dos almas lectoras que no tienen freno. Sí, tras estos años de club, ella me ha contado cosas, muchas cosas sobre su vida en la biblioteca. Y desde que la oigo hablar, como lo hace sobre su amor por esa vocación que no decrece a pesar del tiempo, no dejo de maravillarme y de preguntarme cómo yo podría definir a una bibliotecaria o a un bibliotecario, llegado el caso. Hasta hace unos meses no tengo la respuesta. Fue a raíz de la publicación del libro Un hijo, durante una charla en un centro de enseñanza y una
Y fue precisamente gracias a un niño de 10 años que junto con otros 100 habían leído la novela y querían conocer a su autor. Por motivos de espacio, el acto tuvo lugar en la biblioteca del centro, con un par de profesoras y la encargada de la biblioteca. La charla fue muy intensa, más de lo que yo esperaba, y se alargó. Cuando por fin llegamos al final del turno de preguntas, un niño que estaba sentado en la primera fila levantó la mano. A mí lo que más me ha gustado del libro ha sido María, dijo refiriéndose a la organizadora del centro, que es, junto al pequeño Guille, la protagonista del libro. Luis Isabel, porque El niño, llamado Ismael, se rió un poco. Y luego, mirando a las tres mujeres que estaban junto a la puerta, dijo... Porque es igual que la señora Lourdes. Una de las 3 mujeres que estaba junto a la puerta se cogió un poco y negó con la cabeza, incapaz de reprimir una sonrisa. Ismael no había terminado. Vive en la biblioteca porque a lo mejor los libros se van o se mueren. Se hizo el silencio en la biblioteca. Nadie se rió, nadie dijo nada. Fueron segundos llenos de respiraciones contenidas, tensión y de infancia. Es que es la bibliotecaria, volvió a hablar Ismael. Y al ver que ella le miraba sin saber qué decir, debió entender que debía explicarse mejor. y añadió, o sea, como Mary Poppins, pero sin alas. Porque Mary Poppins cuida a los niños y la bibliotecaria o bibliotecario a los niños. Hoy es un día especial. Celebramos el Día de las Bibliotecas. Y también celebramos que cientos, miles de Mary Poppins velan por los libros que las habitan para que no se vayan ni se mueran. Y de esta forma, Ismael siga creyendo que la vida está en los libros y su reflejo fuera. Y hoy es el día en que, un año más, la magia se renueva en todos los bibliotecarios y bibliotecarias. Se saludan con una mirada cómplice y un largo, hermoso y tierno ¡Super